Hare Krishna, le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Hridayananda Goswami y a Srila Prabhupada. Lectura del canto número 7, capítulo 1. El Señor Supremo es ecuánime con todos. El rey Pariksit preguntó: mi querido Brahmana, la suprema personalidad de Dios Vishnu es el bienquerente de todos y por lo tanto es ecuánime y el objeto del amor de todos. ¿Por qué razón entonces mató a los enemigos de Indra y se puso de parte de éste, comportándose como un hombre corriente? ¿Cómo es posible que una persona ecuánime se ponga de parte de unos y en contra de otros? El Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el manantial de todo placer. Por lo tanto, ¿qué beneficio podría obtener poniéndose de parte de los semidioses? ¿Qué interés satisfaría con ello? Si el Señor es trascendental, ¿qué razón entonces podría llevarle a temer a los asuras? ¿Por qué habría de tener envidia de ellos? Oh muy afortunado y erudito Brahmana, ahora tengo grandes dudas acerca de si Narayan es parcial o imparcial. Por favor, resuelve esta duda con pruebas evidentes de que Narayan es siempre neutral y ecuánime con todos. El gran sabio Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, me has planteado una pregunta excelente. A los devotos les son sumamente agradables las conversaciones acerca de las actividades del Señor, en que se trata también de las glorias de sus devotos. Estos maravillosos temas ponen fin a las miserias del modo de vida materialista. Por esa razón, grandes sabios de la talla de Narada comentan siempre el Srimad Bhagavatam, que nos brinda la oportunidad de escuchar y glorificar las maravillosas actividades del Señor. Antes de hablarte de las actividades del Señor Hari, ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva. La suprema personalidad de Dios Vishnu es siempre trascendental a las cualidades materiales. Debido a ello recibe el calificativo de nirguna, es decir, sin cualidades. Como es inaciente, no tiene un cuerpo material sujeto al apego y al odio. El Señor está siempre por encima de la existencia material, pero a pesar de ello, mediante su potencia espiritual, advino y actuó como un ser humano corriente, aceptando deberes y obligaciones como si fuera una alma condicionada. Mi querido rey Pariksit, todas las cualidades materiales, la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la ignorancia pertenecen al mundo material y no tienen el más mínimo contacto con la suprema personalidad de Dios. Estas tres modalidades no pueden actuar aumentando o disminuyendo al mismo tiempo. Los sabios semidioses florecen con el predominio de la modalidad de la bondad que el Señor Supremo ha infundido en ellos en abundancia. De manera similar, los demonios florecen con el predominio de la modalidad de pasión, y cuando predomina la modalidad de la ignorancia florecen los yakshas y rakshasas. La suprema personalidad de Dios está presente en el corazón de todos, impulsando las reacciones de la bondad, la pasión y la ignorancia. La personalidad de Dios, que es omnipresente, está situado en el corazón de todos los seres vivos, y un pensador experto puede percibir la mayor o menor intensidad de su presencia. Del mismo modo que se puede entender el fuego que contiene una cantidad de leña, el agua que contiene un cántaro o el aire que contiene una vasija. También se puede comprender si una entidad viviente es demonio o semidios si se estudian sus prácticas devocionales. El hombre reflexivo, al ver las acciones de una persona, puede comprender en qué medida goza del favor del Señor Supremo.
Oh gran rey, la suprema personalidad de Dios, que es el controlador de la... La suprema personalidad de Dios crea los distintos tipos de cuerpo y ofrece a cada entidad viviente un cuerpo determinado conforme a su carácter y a sus actividades fruitivas. En ese entonces el Señor hace revivir todas las cualidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia, y en la forma de la superalma entra en cada cuerpo y ejerce su influencia en las cualidades de la creación, en mantenimiento y la aniquilación, valiéndose de Sattva-guna, la bondad, para mantener, de la modalidad de pasión para crear y de la modalidad de la ignorancia para aniquilar. Oh gran rey, la suprema personalidad de Dios, que es el controlador de la energía material y espiritual, y que es ciertamente el creador de todo el cosmos, crea el factor tiempo para permitir que la energía material y la entidad viviente actúen dentro de los límites del tiempo. Así pues, la personalidad suprema nunca está bajo la influencia del factor tiempo ni de la energía material. Oh rey, el factor tiempo realza la modalidad de la bondad. Así, el Señor Supremo, a pesar de ser controlador, favorece a los semidioses que en su mayor parte están situados en el plano de la modalidad de la bondad, y de este modo los demonios que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia son aniquilados. El Señor Supremo induce al factor tiempo a actuar de distintas maneras, pero nunca es parcial. Sus actividades, por el contrario, son gloriosas, y por ello recibe el nombre de Urusrava. Oh rey, hace tiempo, durante la celebración del sacrificio Rayasuya de Maharaj Yudhishthir, el gran sabio Narada contestó a una pregunta suya narrando episodios históricos que muestran que la suprema personalidad de Dios siempre es imparcial, incluso cuando mata a demonios. Narada dio un ejemplo muy claro al respecto. Oh rey, en el sacrificio Rayasuya, Maharaj Yudhishthir, el hijo de Maharaj Pandu, vio con sus propios ojos que si su pala se fundía en el cuerpo del Señor Supremo Krishna. Lleno de asombro, preguntó al sabio Narada, que estaba también allí, por la razón de aquel suceso. Todos los sabios presentes escucharon su pregunta. Maharaj Yudhishthir preguntó: es muy asombroso que el demonio Sisupala se haya fundido en el cuerpo de la suprema personalidad de Dios, a pesar de lo terriblemente envidioso que era. Sayudhya Mukti les es imposible de alcanzar incluso a los grandes trascendentalistas. ¿Cómo pudo entonces obtenerla en el enemigo del Señor? Oh gran sabio, todos estamos muy ansiosos de conocer la causa de esa misericordia del Señor. He oído decir que en el pasado, cuando un rey llamado Vena blasfemó contra la suprema personalidad de Dios, los brahmanas le obligaron a descender inmediatamente al infierno. Si su pala también debería haber sido enviado al infierno, ¿por qué razón se fundió entonces en la existencia del Señor? Desde su más tierna infancia, cuando casi ni sabía hablar, Sisupala, el muy pecaminoso hijo de Damagosha, ya blasfemaba contra el Señor y siguió teniendo envidia de Sri Krishna hasta la hora de la muerte. También su hermano Dantavakra manifestó los mismos hábitos. Esos dos hombres, Sisupala y Dantavakra, blasfemaron repetidamente contra la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu Krishna, el Brahman supremo, pero sin embargo conservaban toda su salud. En verdad, ni la lepra blanca les pudrió la lengua, ni entraron en la región más oscura de la vida enfermal. Todo ello nos sorprende muchísimo. ¿Cómo es posible que Sisupala y Dantavakra entrasen con toda facilidad
ante los ojos de muchas personas excelsas en el cuerpo de Krishna, cuya naturaleza es tan difícil de alcanzar. No hay duda de que se trata de algo muy asombroso. En verdad, mi inteligencia se agita como la llama de una vela agitada por el viento. Oh Narada Muni, tú lo sabes todo. Por favor, hazme saber la causa de este extraordinario suceso. Sri Sukadeva Goswami dijo: Narada Muni, el muy poderoso maestro espiritual que todo lo conocía, se sintió muy complacido a escuchar la pregunta de Maharaj Yudhishthir. Así, en presencia de todos los asistentes al yagya, respondió con las siguientes palabras. El gran sabio Sri Naradaji dijo: Oh rey, cuando percibimos las palabras de otros como blasfemias o alabanzas, reprimendas o muestras de respeto, todo ello se debe a la ignorancia. El plan del Señor dispone un cuerpo para el alma condicionada a fin de que sufra en el mundo material por intermedio de la energía externa. Mi querido rey, bajo el concepto corporal de la vida, el alma condicionada considera que el cuerpo es el ser y que todo lo relacionado con el cuerpo es suyo. Debido a ese erróneo concepto de la vida, está expuesta a dualidades como la alabanza y la reprimenda. Debido al concepto corporal de la vida, el alma condicionada piensa que cuando el cuerpo es aniquilado, el ser viviente también lo es. El Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el controlador supremo, la superalma de todas las entidades vivientes. Debido a que no tiene cuerpo material, está libre del falso concepto de yo y lo mío. Por lo tanto, la idea de que él siente placer o dolor cuando blasfeman contra él o le ofrecen oraciones no es correcta. En él eso es imposible, de modo que no tiene ni amigos ni enemigos. Cuando castiga a los demonios es por su bien y cuando acepta las oraciones de los devotos también es por su bien. A él no le afectan ni las oraciones ni las blasfemias. Por lo tanto, cuando el alma condicionada concentra su mente en el Señor, su actitud de enemistad o de servicio devocional, de temor, de cariño o de lujuria, no influye en el resultado de su concentración, pues el Señor, debido a su posición bienaventurada, nunca le afecta la envidia, la amistad, ni ninguno de los rasgos mencionados, ya bien se manifiesten en conjunto o aisladamente. Narada Muni continuó. La intensidad de la meditación en la suprema personalidad de Dios que alcanza a un enemigo del Señor nunca se puede lograr mediante el servicio devocional. Esa y es mi opinión. Cuando una abeja encierra en el hueco de un muro a una oruga, esta piensa siempre en la abeja con miedo y sentimientos hostiles. En el futuro y tan solo por ese recuerdo se convierte en abeja. Del mismo modo, las almas condicionadas que de una forma u otra piensan en Krishna, que es Sachit Ananda Vigraha, quedarán libres de sus pecados. Por pensar constantemente en él, volverán a sus cuerpos espirituales, tanto si le consideran enemigo como si le tienen por Señor adorable. Son muchísimas las personas que han alcanzado la liberación por el simple hecho de pensar en Krishna con gran atención y abandonar las actividades pecaminosas. Esa gran atención puede deberse a deseos lujuriosos, sentimientos hostiles, temor, afecto o servicio devocional. Ahora explicaré cómo se recibe la misericordia de Krishna por el simple hecho de concentrar la mente en él. Mi querido rey Yudhishthir, las gopis, por sus deseos lujuriosos, han obtenido la misericordia de Krishna. Kamsa la obtuvo por el
miedo que sentía, Sisupala y otros reyes por su envidia, los Yados por su relación familiar con Krishna, ustedes los Pándavas por el gran afecto que sienten por él y nosotros los devotos en general por nuestro servicio devocional. De un modo u otro debemos considerar la forma de Krishna con gran seriedad. Entonces, por medio de uno de los 5 procesos que antes mencioné, podremos regresar al hogar, de vuelta a Dios. Sin embargo, los ateos como el rey Vena no pueden pensar en la forma de Krishna por ninguno de esos procedimientos y no alcanzan la salvación. Por consiguiente, debemos hacer todo lo posible por pensar en Krishna, sea como amigo o como enemigo. Narada Muni continuó: oh tú, el mejor de los Pándavas, tus 2 primos, Sisupala y Dantabhakra, los hijos de tu tía materna, fueron en el pasado sirvientes del señor Vishnu, pero debido a la maldición de unos brahmanas cayeron de Vaikunta al mundo material. Maharaj Yudhishthira preguntó: ¿qué clase de maldición fue esa tan poderosa como para afectar incluso a unos Vishnu Bhaktas liberados? ¿Qué clase de persona fue capaz de maldecir a unos sirvientes personales del Señor? ¿Es posible que unos devotos del Señor, firmemente establecidos en su proposición, caigan al mundo material? No lo puedo creer. El cuerpo de los habitantes de Vaikunta es completamente espiritual y no tiene nada que ver con el cuerpo, los sentidos o el aire vital material. Es así, pues, ten la bondad de explicarme cómo es posible que unos sirvientes directos de la Suprema Personalidad de Dios fueran maldecidos y tuvieran que descender en cuerpos materiales como personas corrientes. El gran santo Narada dijo: en cierta ocasión, los 4 hijos del señor Brahma, llamados Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanat Kumara, en sus viajes por los 3 mundos llegaron por casualidad a Vishnuloka. Estos 4 sabios eran mayores que otros hijos de Brahma, como Marichi, pero por su aspecto parecían niños desnudos de 5 o 6 años. Cuando Yaya y Vijaya, los porteros de Vaikunta Loka, les vieron tratando de entrar, les tomaron por unos niños corrientes y se lo prohibieron. Cuando los porteros Yai y Vijay les cerraron el paso, Sanandana y los otros grandes sabios, muy irritados, les maldijeron. Porteros necios, dijeron, están agitados por las cualidades materiales de la pasión y la ignorancia, así que no merecen vivir bajo el refugio de los pies del loto de Madhuduisa, que están libres de esas modalidades. Mejor sería que se fueran inmediatamente al mundo material para nacer en la familia de los asuras más pecaminosos. Después de recibir la maldición de los sabios, y mientras caían hacia el mundo material, Yai y Vijay escucharon las siguientes palabras de los sabios que se mostraron muy bondadosos con ellos. Oh porteros, después de 3 vidas pueden recuperar su posición en Vaikunta, ya que entonces habrán acabado los efectos de la maldición. Estos 2 sirvientes del señor Yai y Vijay descendieron entonces al mundo material y nacieron como hijos de Titi. El mayor fue Hiranyakashipu y el más joven Hiranyaksa. Eran muy respetados entre los Daitas y los Danavas, especies demoníacas. La suprema personalidad de Dios Sri Hari apareció en la forma de Nrisimhadeva y mató a Hiranyakashipu cuando Hiranyaksa trató de impedir que el Señor rescatase al planeta Tierra que había caído en el océano Garbhodaka. El Señor en su forma de Varaha le mató. Con el deseo de matar a su hijo Prahlad, que era un gran devoto del señor Vishnu, Hiranyakashipu le torturó de muchas maneras.
El Señor, la superalma de todas las entidades vivientes, es sobrio, pacífico y ecuánime con todos. El gran devoto Prahlad estaba protegido por la potencia del Señor, de modo que Hiranyakashipu no pudo matarle, a pesar de todos sus esfuerzos por acabar con él. A continuación, los mismos Jai Vijay, los dos porteros del Señor Vishnu, nacieron como Ravana y Kumbhakarna, engendrados por Vishrava en el vientre de Keshini, fueron causa de enormes problemas para todos los habitantes del universo. Narada Muni continuó: mi querido rey, el señor Ramachandra apareció para matar a Ravana y Kumbhakarna y de ese modo liberar a Jai Vijay de la maldición de los brahmanas. Las actividades del señor Ramachandra serían mejor que las escuchases de labios de Markandeya. En su tercera vida, esos mismos Jai Vijay aparecieron en una familia de kshatriyas. Se trata de tus primos, los hijos de tu tía. Como el señor Krishna les mató con su disco, todas sus reacciones pecaminosas han quedado destruidas y ahora están libres de la maldición. Esos dos sirvientes del señor Vishnu, Jai Vijay, abrigaron durante mucho tiempo sentimientos de enemistad por pensar constantemente en Krishna. Con esa actitud obtuvieron de nuevo el refugio del Señor y regresaron al hogar de vuelta a Dios. Maharaj Yudhishthira preguntó: oh, mi señor Narada Muni, ¿por qué había tanta enemistad entre Hiranyakashipu y su querido hijo Prahlad Maharaj? ¿Cómo llegó Prahlad Maharaj a ser tan gran devoto del Señor Krishna? Por favor, explícamelo. Capítulo 2. Hiranyakashipu, el rey de los demonios. Sri Narada Muni dijo: mi querido rey Yudhishthira, cuando el señor Vishnu, en la forma de Varaha, el avatar jabalí, mató a Hiranyaksa, su hermano Hiranyakashipu comenzó a lamentarse, cegado por la ira, mordiéndose los labios de rabia. Hiranyakashipu miró al cielo. La ira de sus ojos era tan ardiente que llenó todo el cielo de humo. Entonces comenzó a hablar, mostrando sus terribles dientes, con una mirada feroz, el entrecejo fruncido, con un aspecto espantoso, tomó su arma, el tridente, y comenzó a hablar a la asamblea de demonios. Oh Dánavas y Daitas, oh Duimurda, Triaxa, Sambara y Satabaju, oh Hayagriva, Namuchi, Paca e Ilbala, oh Viprachiti, Puloman, Sakuna y demás demonios. Escúchenme todos atentamente, por favor, y después, sin más demora, actúen conforme a mis palabras. Mis insignificantes enemigos, los semidioses, se han unido para matar a mi muy querido y obediente amigo, mi hermano Hiranyaksa. Aunque el Señor Supremo, el Señor Vishnu, siempre se había mostrado ecuánime con unos y otros, semidioses y demonios, esta vez, después de recibir la devota adoración de los semidioses, se ha puesto de su parte y les ha ayudado a matar a Hiranyaksa. La suprema personalidad de Dios ha abandonado su natural tendencia a la ecuanimidad con respecto a demonios y semidioses. Aunque aunque es la persona suprema, ahora bajo la influencia de Maya ha adoptado una forma de jabalí para complacer a sus devotos, los semidioses, que ahora son sus preferidos porque es como un niño caprichoso. Yo voy a cortar la cabeza del señor Vishnu con mi tridente y con los chorros de sangre de su cuerpo satisfaré a mi hermano Hiranyaksa
a quien tanto le gustaba beber sangre, así también yo me calmaré. Cuando se cortan las raíces de un árbol, este cae, y sus ramas y hojas de modo natural se secan. De la misma manera, cuando yo haya matado a Vishnu, el conspirador, que es la vida y alma de los semidioses, estos se marchitarán, porque habrán perdido la misma fuente de su vida. Mientras yo me encargo de matar al señor Vishnu, ustedes desciendan al planeta Tierra, que florece gracias a la cultura brahmínica y a un gobierno kshatriya. Esa gente está ocupada en austeridades, sacrificios, estudios de los Vedas, votos regulativos y caridad. Acaben con todos los que se ocupan en esas actividades. De este modo, los demonios aficionados a causar desastres se tomaron sobre sus cabezas con gran respeto las instrucciones de Hiranyakashipu y le ofrecieron reverencias. Siguiendo sus órdenes, realizaron actividades llenas de envidia en contra de todos los seres vivos. Los demonios incendiaron las ciudades, aldeas, campos de pastoreo, establos de vacas, jardines, huertos, sembrados y bosques naturales. Quemaron las ermitas de las personas santas, las minas importantes que producían metales preciosos, los lugares en que vivían los agricultores, las aldeas de montañas y las aldeas de los pastores dedicados a la protección de la vaca. También quemaron las capitales del gobierno. Algunos de los demonios provistos de herramientas para acabar echaron bajo los puentes y las murallas y puertas gopuras que protegían las ciudades. Otros cortaron a golpes de hacha los árboles útiles como el mango, el de la fruta yak, y otros que daban también frutas alimenticias. Y otros se armaron con antorchas y prendieron fuego a las casas de los ciudadanos. Agobiados por las repetidas desgracias que de forma inusitada les causaban los seguidores de Hiranyakashipu, la gente tuvo que abandonar las actividades propias de la cultura védica. Los semidioses, al dejar de recibir los resultados de los yagyas, también sufrieron los trastornos ocasionados. Salieron de sus residencias en los planetas celestiales y sin que les vieran los demonios, recorrieron el planeta Tierra para ver los desastres causados. Tras observar las ceremonias rituales por la muerte de su hermano, Hiranyakashipu, que sentía un enorme dolor, trató de calmar a sus sobrinos. Oh rey, Hiranyakashipu era un gran político y a pesar de que estaba extremadamente iracundo, supo cómo actuar conforme a la situación y el momento. Con dulces palabras se dispuso a tranquilizar a sus sobrinos, Sakuni, Sambara, Dristi, Buddhashantapana, Brika, Kalanava, Mahanava, Harish, Masru y Utkacha. Consoló también a su cuñada Rushabanu, que era la madre de todos ellos, así como a Diti, su propia madre. Sus palabras fueron las siguientes. Hiranyakashipu dijo: querida madre, querida cuñada, queridos sobrinos, no deben lamentarse por la muerte de este gran héroe, pues la muerte de un héroe ante su enemigo es gloriosa y deseable. Mi querida madre, a veces muchos viajeros coinciden en un restaurante o una fuente de agua fresca, pero después de beber cada uno continúa rumbo a su propio destino. Del mismo modo, las entidades vivientes se reúnen formando una familia y más tarde, como resultado de sus propias acciones, se separan para seguir cada una hacia un destino diferente.
El alma espiritual, la entidad viviente, nunca muere, pues es eterna e inagotable. Como está libre de la contaminación material, puede ir a cualquier lugar, tanto en los mundos materiales como los espirituales. Goza de conciencia plena y es completamente distinta del cuerpo material. Sin embargo, por haberse desviado, abusando de su pequeña independencia, se ve obligada a recibir cuerpos densos y sutiles creados por la energía material. Así queda sujeta a los supuestos materiales de la felicidad y la aflicción. Por lo tanto, nadie debe lamentarse porque un alma espiritual abandone el cuerpo. Debido a los movimientos del agua, los árboles de la orilla reflejados en el río también parecen moverse. De manera similar, cuando los ojos se mueven debido a algún trastorno de la mente, también la tierra parece moverse. Del mismo modo, oh mi dulce madre, cuando la mente se agita con los movimientos de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente, aunque está libre de las diversas fases de los cuerpos densos y sutiles, cree que ha cambiado y que ha pasado de una condición a otra. La entidad viviente que se encuentra confundida identifica el cuerpo y la mente con el ser y considera a unos hombres sus parientes, mientras que otros le son extraños. Debido a ese concepto erróneo, sufre. En verdad, la acumulación de esas ideas materiales inventadas es la causa del sufrimiento y de la supuesta felicidad del mundo material. En ese estado, el alma condicionada tiene que nacer en diversas especies y actuar con diversos tipos de conciencia, creando con ello nuevos cuerpos. Esa vida material continuada recibe el nombre de samsara. El nacimiento, la muerte, la lamentación, la necedad y la ansiedad se deben a esas consideraciones materiales. De ese modo, a veces llegamos a entender las cosas correctamente y a veces caemos de nuevo en una concepción equivocada de la vida. A este respecto hay una vieja historia que puede servir de ejemplo. La historia recoge las palabras de Yámaras ante las amistades de un difunto. Por favor, escúchenla atentamente. En el estado de Ushinara vivía un famoso rey llamado Suyaknya. Cuando cayó ante sus enemigos en una batalla, sus familiares se sentaron alrededor del cadáver y comenzaron a lamentar la muerte de su amigo. Con la enjollada armadura de oro destrozada, los adornos y collares de flores por el suelo, los cabellos sueltos y despeinados y los ojos sin brillo, el rey yacía muerto en el campo de batalla con el cuerpo lleno de sangre y el corazón atravesado por las flechas del enemigo. En el momento de morir se había mordido los labios con el deseo de mostrar su valor y los dientes mantenían aún ese mismo gesto. Su hermosa cara de loto estaba ahora negra, cubierta con la tierra del campo de batalla, y con los brazos rotos y seccionados todavía empuñaba su espada y demás armas. Cuando las esposas del rey de Ushinara vieron a su esposo que yacía en aquella condición, comenzaron a llorar. Oh Señor, con tu muerte nos han matado a nosotros también. Repitiendo esas palabras una y otra vez, golpeándose el pecho, cayeron a los pies del rey muerto. Las reinas lloraban desconsoladas y sus lágrimas resbalaban por sus senos y enrojecían con el polvo de cúrcuma antes de caer a los pies del loto de su marido. Se les soltaron los cabellos y se les cayeron las alhajas y de ese modo comenzaron a lamentarse por la muerte de su esposo con una gran actitud que despertaba la compasión en el corazón de los allí presentes. Oh Señor, la cruel providencia te ha llevado a un estado que se encuentra más allá del alcance de nuestra vista.
Tú velaste por el sustento diario de los habitantes de Ushinara y supiste hacerles felices, pero ahora tu situación es la causa de su desdicha. Oh rey, oh héroe, tú fuiste un esposo muy agradecido, nuestro amigo más sincero. ¿Cómo vamos a vivir sin ti? Oh héroe, a donde sea que te estés dirigiendo, por favor, guíanos hacia allí, de manera que podamos seguir tus pasos y ocuparnos de nuevo en tu servicio. Deja que vayamos contigo. Había llegado el momento de la cremación del cuerpo, pero las reinas no permitían que se lo llevasen y continuaban lamentándose por el cuerpo muerto que sostenían en sus regazos. Para entonces el sol había completado su recorrido y se ocultaba por el oeste. El llanto de las reinas que se lamentaban por el cuerpo del rey se oyó incluso en la morada de Yámaras, quien adoptando una forma de niño se acercó personalmente a los familiares del cuerpo muerto y se les aconsejó con las siguientes palabras. Sri Yámaras dijo: ¡ay, qué asombroso! Estas personas que son mayores que yo tienen plena experiencia del nacimiento y la muerte de cientos de miles de entidades vivientes. Por lo tanto, deberían haber entendido que también ellas tienen que morir, pero aún así siguen confundidas. El alma condicionada viene de un lugar desconocido y después de morir regresa a ese mismo lugar desconocido. Esta regla que lleva a la práctica la naturaleza material no conoce excepciones. Sabiéndolo, ¿por qué se lamentan inútilmente? Es asombroso que yo comprenda el sentido de la vida mejor que estas mujeres adultas. En verdad me siento muy afortunado, pues aunque no soy más que un niño suerte, abandonado a su suerte en el mundo material, sin la protección de unos padres y a pesar de que soy muy débil, no he sido atacado ni devorado por animales salvajes. Por eso creo que firmemente en que Por eso creo firmemente en que la suprema personalidad de Dios que me ha protegido incluso en el vientre materno, me protegerá en todas partes. El niño se dirigió a las mujeres, oh débiles mujeres, solo por la voluntad de la suprema personalidad de Dios, quien nunca se ve disminuido, se crea, se mantiene y vuelve de nuevo a aniquilarse el mundo entero. Ese es el veredicto del conocimiento védico. Esta creación material que comprende todo lo móvil y lo inmóvil es para él como un juguete. Él como Señor Supremo está perfectamente capacitado para destruir y proteger. A veces alguien pierde su dinero en la calle más céntrica, donde todo el mundo podría verlo, pero como está protegido por el destino, nadie lo ve, vuelve a encontrarlo. Por otro lado, si el Señor no nos protege, perderemos incluso el dinero celosamente escondido en nuestras casas. Si el Señor Supremo nos da su protección, estaremos a salvo incluso en medio de una selva, sin contar con nadie que nos proteja, mientras que una persona bien cuidada por sus familiares en el calor del hogar a veces muere sin que nadie pueda hacer nada por ella. Toda alma condicionada recibe un tipo distinto de cuerpo. Conforme a sus acciones, el final de sus ocupaciones es el final del cuerpo. El alma espiritual, a pesar de encontrarse en cuerpos materiales densos y sutiles, en diversas formas de vida, no queda atada por ellos, ya que se entiende que es completamente distinta del cuerpo manifestado. Un casado no es idéntico a su casa,
pero se identifica con ella. Del mismo modo, el alma condicionada debido a la ignorancia se identifica con el cuerpo, aunque en realidad el cuerpo y el alma son diferentes. El cuerpo se obtiene a través de una combinación de tierra, agua y fuego, y con el paso del tiempo la tierra, el agua y el fuego se transforman y el cuerpo se destruye. El alma no tiene nada que ver con esas creación y disolución del cuerpo. Así como se perciben la diferencia entre el fuego y la leña en que arde, y así como el aire se encuentra dentro de la boca y las fosas nasales, pero está separado de ellas y del mismo modo que el cielo que está en todas partes, nunca se mezcla con nada, la entidad viviente también está separada del cuerpo material al que da origen. Llamarás continuó. ¿Cómo se están lamentando como necias? La persona llamada Suyaña por quien lloran yace todavía ante ustedes y no se ha ido a ninguna parte. ¿Cuál es entonces la causa de sus lamentos? Antes él las escuchaba y respondía, pero ahora como no saben nada dónde está, como no saben dónde está, se lamentan. Su conducta es contradictoria, pues a la persona que estaba dentro del cuerpo y que las escuchaba y respondía, nunca la han visto en realidad. No hay por qué lamentarse, pues el cuerpo que siempre veía yace todavía ante ustedes. Tampoco el aire vital, que es la sustancia más importante del cuerpo, es quien escucha o habla, ni siquiera el alma que está por encima del aire vital puede hacer nada, ya que el verdadero director es la superalma que actúa en colaboración con el alma individual. La superalma que dirige las actividades del cuerpo es diferente del cuerpo y de la fuerza viviente. Los 5 elementos materiales, los 10 los 10 sentidos y la mente se combinan para formar las distintas partes de los cuerpos densos y sutiles. La entidad viviente entra en contacto con sus cuerpos materiales más o menos elevados y más tarde los abandona mediante su propia potencia. Esa fuerza puede percibirse en el poder de la entidad viviente para poseer distintos tipos de cuerpos. El alma espiritual, mientras está cubierta por el cuerpo sutil, compuesto por la mente, la inteligencia y el ego, se ve atada a los resultados de sus actividades fruitivas. Debido a esa cubierta, el alma espiritual permanece en contacto con la energía material y debe sufrir la continuación vida tras vida de los condicionamientos y reveses materiales. Es inútil contemplar las modalidades materiales de la naturaleza o hablar de las supuestas felicidad y aflicción que se derivan de ellas como si fuesen reales. Durante el día, cuando la mente divaga y el hombre comienza a creer que es alguien importante, y por la noche, mientras sueña que disfruta de una hermosa mujer, lo único que está experimentando son las ilusiones del sueño. De manera similar, debe entenderse que la felicidad y la aflicción causadas por los sentidos materiales también carecen de sentido. Los que poseen conocimiento completo acerca de la autorrealización, como saben muy bien que el alma espiritual es eterna y que el cuerpo es perecedero, no se ven abrumados por la lamentación, pero quienes ciertamente se lamentan son las personas que carecen de conocimiento acerca de la autorrealización. Por eso es difícil educar a una persona que está bajo la influencia de la ilusión. Había una vez un cazador que atrapaba las aves con una red poniéndoles como cebo un poco de comida. Vivía como si la personificación de la muerte le hubiera designado para matar a los pájaros. En su recorrido por el bosque,
El cazador vio una pareja de pájaros culinga. La hembra había caído en la trampa del cazador. Oh reinas de Suyaña. El culinga macho, al ver a su esposa en el mayor de los peligros, presa en las redes de la providencia, se llenó de pesar. El pobre pájaro sentía un gran cariño por su esposa y al verse incapaz de liberarla, comenzó a lamentarse por ella. ¡Ay! ¡Qué cruel es la providencia! Mi esposa corre un terrible peligro sin que nadie pueda ayudarla y se lamenta por mí. ¿Qué puede ganar la providencia llevándose a este pobre pájaro? ¿Qué ganará con ello? Si la cruel providencia se lleva a mi esposa, que es la mitad de mi cuerpo, ¿por qué no me lleva a mí también? ¿De qué me sirve vivir con solo medio cuerpo, desconsolado por la pérdida de mi esposa? ¿Qué ganaré con ello? Los desdichados pajarillos que se han quedado sin madre esperan en el nido que ella les lleve algo que comer. Son todavía muy pequeños, aún no les han crecido las alas. ¿Qué voy a hacer para mantenerles? El pájaro culinga se lamentaba con lágrimas en los ojos por la pérdida de su esposa. Mientras tanto, impulsado por el factor tiempo, el cazador, que se encontraba perfectamente oculto a una cierta distancia, disparó su arco matando al pájaro culinga de un flechazo. Llamaras, disfrazado de un niño pequeño, dijo entonces a las reinas: son tan necias que se lamentan, pero no ven su propia muerte. Por su escaso conocimiento ignoran que no volverán a ver vivo a su esposo, ni aunque se lamenten durante cientos de años, y mientras tanto sus vidas se terminarán. Hiranyakashipu dijo: las filosóficas palabras de Yamaras, que en forma de niño pequeño instruían a los familiares de su yagya, reunidos en torno a su cadáver, llenaron de asombro a todos. Así pudieron entender que todo lo material es temporal y que su existencia no puede continuar. Después de instruir a los necios familiares de su yagya, Yamaras, en forma de niño, desapareció de su vista. Entonces los familiares del rey celebraron las ceremonias funerarias rituales. Por lo tanto, ninguno de ustedes debe afligirse por la pérdida del cuerpo, ya sean el suyo o el de los otros. Solo bajo el influjo de la ignorancia se hacen discusiones basadas en el cuerpo, pensando: ¿quién soy yo? ¿Quién son los otros? ¿Qué es, qué es mío y qué es de otros? Sri Narada Muni continuó. Diti, la madre de Hiranyakashipu e Hiranyaksa, escuchó los consejos de Hiranyakashipu en compañía de su nuera, Rusha Banu, la esposa de Hiranyaksa. Entonces olvidó el dolor que le producía la muerte de su hijo y concentró la atención de su mente en comprender la verdadera filosofía de la vida. Continuará.